Les invito ahí que hablen su Biblia en Mateo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Señor, una vez más te damos gracias. Padre, en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo esa palabra sobre mis labios, y que tu palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Teníamos ahí un PowerPoint, pero parece que tenemos problema con el sistema. Amén. Pero vamos a traer la palabra en esta noche. Y el tema de esta noche es invitados a venir, llevar y aprender. Invitados a venir, llevar y aprender. Amén. Y si usted ve en este pasaje, usted lee desde el principio del 11, en versículo 1, vemos el relato de Juan, el apóstol Juan, escribiendo sobre Jesús y lo que Jesús estaba llevando a cabo en esta tierra. Y en el versículo 1 dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí, dice, a enseñar y predicar en las ciudades, de... Perdón, okay. Parece que hoy la tecnología está queriendo... Dice que se fue a predicar en las ciudades de ellos. Amén. Si vemos ahí, fue a predicar a las ciudades de ellos. Pero vemos un relato también a continuación de ahí, que Jesús, Juan, estando preso, manda a preguntarle a Jesús si era el que ha de venir o esperaba a otro. Y Jesús le responde y le dice, miramos aquí la actitud de Jesús. Jesús, vemos en muchos de los casos, él nunca contestó, casi una pregunta siempre era como con algo. Amén. Y a Juan, imagínese Juan preso, y que Jesús no le conteste y decirle: mira, Juan, estate tranquilo, que ya de mí tú hablaste. Pero más sin embargo Jesús le dice: vayan y díganle a Juan que cuéntenle lo que oís y lo que veis. Amén. Y dile que los ciegos reciben la vista, dile que los cojos andan, dile que los leprosos quedan limpios, dile que los sordos oyen, dile que los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Vemos que a Juan le tocaba nada más entender el mensaje que Jesús le manda, y aunque quizás dentro de la cárcel él no pueda entender, él acepta esa disposición del Señor y acepta lo que está por venir. En veces nosotros, hermanos, no nos toca entender el asunto de las cosas, pero sí aceptar la voluntad del Señor. Pero más a continuación vemos a Jesús también hablando de Juan el Bautista. Y vemos también cómo es la gente, ¿no? Aún en estos tiempos y en aquellos tiempos también, porque
el Señor confronta a la gente de aquel tiempo y le dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Saliste a ver a una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? Dice: a un hombre vestido con ropas finas. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios. Pero él hablando de Juan el Bautista y hablando de la forma en que Juan el Bautista había venido y que era una persona que la criticaban quizás por su mensaje, lo criticaban por lo que comía, lo criticaban por cómo vestía, lo criticaban también que era quizás una persona que vivía fuera de la ciudad como un ermitaño, pero más sin embargo después dice: vengo, y a dicen también, lo critican, pero viene otro y se empieza a relacionarse con la gente, con los publicanos y con todo, y también hablan de él. Entonces seguimos allí y Jesús sigue hablando y también habla sobre las ciudades, le da un ayes allí a las ciudades de Galilea. Amén, estos ayes, quizás este ayes no sea como los ayes de Apocalipsis, pero sí lleva un ay de dolor, quizás de pena, de dolor por lo que él estaba viendo, lo que venía para esas ciudades. Amén. Lo que ellos, donde Jesús había llegado. Recuerda que estaba hablando de unas ciudades donde él estuvo, donde mayormente hizo su ministerio, y habla de la ciudad de Corazín y de Betsaida. Fueron ciudades donde el Señor hizo bastantes milagros también. Pero más sin embargo habla de dos ciudades, de Tiro y de Sidón. Y de estas ciudades habla de que dice: hace tiempo que se hubieran si le está comparando a las ciudades de Betsaida y de Corazín, él le está diciendo: si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ya esas ciudades ya se hubieran ya estuvieran o ya se hubieran convertido, hubieran entendido el mensaje. Y realmente en Tiro y en Sidón el Señor solo hizo un milagro, y fue el de la mujer. Se recuerdan de la hija de aquella mujer que estaba endemoniada y que tuvo esta mujer clamaba a Jesús y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos la mandaban a callar, y Jesús le dijo: Señor, despídela. Y el Señor entra en una conversación con ella y le dice: no, yo no he venido todavía a los gentiles, yo he venido a mi casa, al pueblo de Israel. Y la mujer le dice: pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de su amo. Y le dice: mujer, tu fe. O sea, esa fe en el pueblo, o sea, a los gentiles, estas ciudades eran de pueblos gentiles. Y el Señor le está diciendo: estas ciudades, si esta ciudad yo hubiera hecho los milagros, si hubieran hecho los milagros que se hizo aquí en Corazín y Betsaida, estas ciudades ya hubiesen entendido. Y aún compara Sodoma y Gomorra y le dice: Sodoma, aún si Sodoma hubiera visto estos milagros que se han hecho, esta ciudad hubiera permanecido hasta hoy. Y en la parte del 24 dice: sin embargo os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y esto me lleva a entender, y quiero ya entrar en el mensaje, pero me lleva a entender que por eso al que más se le da, más se le demanda, ¿no? Entre más nosotros conozcamos, por eso dice la palabra del Señor: es mejor no haberle conocido que haberle conocido. Y nosotros buscamos y decimos milagros, queremos esto, pero hermanos, entre más miramos milagros, y nosotros, hay personas que atienden, Dios ha hecho milagros con ellos, y hermanos, si se olvidan de Dios, esas personas les espera realmente un juicio delante del Señor grande, porque lo vemos aquí en su palabra. Pero no voy a hablar de eso, sino quise traer todo esto porque es una conversación que Jesús trae, pero entonces entra a algo muy importante cuando habla de estos ayes, y es que nos hace una invitación a venir y llevar. Y mire, interesante, nos invita a venir, llevar y aprender. ¿Aprender qué? Esta invitación que Cristo extendió a la gente de Israel en su generación
también se extiende hacia nosotros hoy. Y quizás usted se siente ya cansado. Quizás usted ha estado luchando por encontrar la paz interna y usted mira, pastor, pero yo soy cristiano, yo tengo la paz de Cristo. Pero sí, podemos en un momento dado, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, aún siendo líder, aún siendo, ejerciendo cualquier ministerio dentro de la iglesia, nos podemos sentir cansados. Nos podemos sentir que hemos estado en veces que luchamos contra cosas que en veces nos quitan esa paz interna. Y Cristo aquí nos ofrece descanso. Mire, nos ofrece descanso y Él sabe, Él que conoce toda nuestra necesidad, Él que conoce las necesidades internas que nosotros tenemos, y cada una de ellas, y el Señor entonces nos manda o nos dice, descansen en mí. Amén. Y quiero entrar ahí a la primera parte, porque cuando Él, conociendo nuestra necesidad, mire que Él primeramente nos invita a ¿qué? A venir a Él y ¿qué? Y descansar, según el versículo 28. Qué oportunidad, hermanos, para un corazón cargado de pecado. Y usted dirá, pastor, pero yo no tengo pecado. Pero la palabra del Señor dice que todos pecamos, todos de una manera u otra. Y el pecado siempre de una manera u otra quita la paz en nuestra vida. Pero Jesús dice que aquí, hermanos, es para un corazón cargado de pecado, Jesús da descanso también de la culpa, porque en veces nos sentimos culpables, amén, del temor de la muerte y del terror de juicio que viene. En veces, hermano, como cristiano uno en veces se pone a analizar y dice, Señor, y se pone a escanear uno, estaré bien delante de ti. Yo no sé si a usted le pasa, pero en veces uno se pone ahí a escanear su vida. Pero aquí el Señor nos invita a ¿qué? A descansar en Él. Amén. De todas nuestras culpas, de todo aquello que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas. También este descanso, miremos que lo da, no lo vende. Esto no es negociable. Este descanso es para los que tienen una carga pesada. Yo no sé si usted tendrá una carga pesada y usted miraba, pero sean santos o sean pecadores. Amén. Obrero cansado, con las esperanzas defraudadas y abatido por falta de fruto, el Señor le dice en esta noche, ven a mí. Porque en veces, hermano, dígame o no, en veces como líderes nos frustramos. ¿Sí o no? Líderes que están aquí. En veces sentimos que ¿para dónde vamos? Y sentimos que ya no podemos ir y nos sentimos en veces como que estamos estancados, parados. En veces nos sentimos que la carga es pesada. En veces sentimos que se nos hace difícil seguir caminando. Pero el Señor dice en esta noche, ven a mí. No hay otro lugar donde podamos ir para recibir descanso y dirección para nuestras vidas. Amén. Así que Él nos invita a ir a Él. Y en esta noche Él nos invita a que vengamos a Él. También, mire, todo lo que sea una carga para nosotros, deberíamos traerlas a Cristo para descanso y alivio. En veces nosotros, hermanos, tenemos cargas y las andamos cargando y ya no hayamos qué hacer con ellas, pero no acudimos a Cristo. En veces acudimos a todos los otros medios, pero al último que en veces llegamos es a Cristo. Y en esta noche el Señor te dice, ven, traigamos sus cargas, traigan sus cargas sobre mí y Él va a dar descanso y alivio. Amén. Ahora pregunta, ¿sientes que tu tarea pesa sobre tu corazón y tus fuerzas? ¿Piensas que la tarea que tú estás haciendo pesa sobre tu corazón y tus fuerzas? Este es el momento para que tú te aproveches de esta oferta que el Señor te hace en esta noche. Descansa, pon tu carga sobre mí. También
Segundo, Él nos invita a llevar su yugo. Versículo 29. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. Ese yugo, hermanos, hay diferentes yugos que nosotros ponemos sobre nosotros mismos. Y el yugo también que no de los ataques que tenemos o de nuestro adversario, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hay diferentes yugos que nosotros ponemos sobre nosotros mismos. Pero ¿cuál es el yugo de Cristo? ¿Cuál es ese yugo de Cristo? Ese yugo es el mismo que Él voluntariamente tomó. ¿Y qué? El de la voluntad de su Padre. Ese yugo que nosotros cuando oímos de yugo es como, yo no sé usted, pero cuando oye de yugo es como que si fuera una carga. Amén, pero el yugo en sí era para ponérselo, ustedes, yo no sé, los que conocieron, ya los jovencitos aquí yo creo que no saben de eso, ni los que han estado en el campo, pero el yugo era, se los ponían a dos bueyes, amén, y se los ponía uno acá y el otro allá, y los dos caminan juntos para arar, amén. Y ese yugo, si lo llevan los dos, se siente más liviano, pero si lo lleva uno, se siente pesado. Pero hablando de este yugo, es un yugo que el Señor está diciendo que es ligero. Pero ¿cuándo se hace difícil? Vamos a ver más adelante cuándo es que se hace difícil, pero cuando el Señor nos está hablando de este yugo que Él tomó, Él decidió, hermanos, está hablando de un yugo en el cual Él se deleitaba, al igual que el salmista en el Salmo 48, dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, cuando nosotros sentimos que ese yugo es pesado, cuando no nos deleitamos en hacer su voluntad, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, entonces ese yugo se nos hace difícil. Pero cuando nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, ese yugo es fácil. Amén. El salmista dice aquí, tu ley está dentro de mi corazón, yo me deleito en hacer tu voluntad, yo me deleito en alabarte, yo me deleito en servirte, yo me deleito en andar en tu perfecta voluntad. Pero entonces cuando no nos sometemos a esa voluntad de Cristo, como Cristo estaba sometido al Padre, Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Y nosotros cuando nos sometemos a Cristo, entonces nos deleitamos también en hacer la voluntad del Padre. Amén. También esta es en la versión, la Biblia de las Américas, pero en la versión lenguaje actual dice, traducción actual dice, para cumplir tu voluntad, eso he deseado siempre. ¿Cuántos han deseado siempre cumplir la voluntad del Señor? Dice, Dios mío, y tengo tu ley en medio de mi corazón. Amén. Qué hermoso es la palabra del Señor y qué hermoso es poder descansar en el Señor y deleitarse en su palabra. Y más deleitarnos en hacer su voluntad. Amén. También tenemos que llevar este yugo. Quiere decir que tenemos que tener una vida de completa, entonces, sumisión, como la tenía el salmista, una completa sumisión a la obra y voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra vida en completa sumisión a la obra y voluntad de Dios, nuestra carga será ligera. Amén. Ese yugo será ligero. Amén. Pablo llevaba este yugo desde cuando rogaba a los hombres en nombre de Cristo que se reconciliaran con Dios. Y el yugo de Cristo significa uncidos con Cristo. Mire, dice que el yugo de Cristo significa uncidos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cooperando juntamente con Él, lo ponemos sobre nosotros cuando venimos en ayuda del Señor contra los fuertes. Este es de que nuestras cargas se las ponemos sobre Cristo. Entonces estamos uncidos con Él y nosotros no llevamos estas cargas solos. Amén.
pero en veces la queremos llevar solos. ¿Usted no le ha pasado en veces usted va con algo y alguien le quiere ayudar y usted dice, no, yo puedo? Amén. ¿No le ha pasado en veces? No, yo lo llevo, yo puedo. Y en veces lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. El Señor te dice, yo lo llevo, yo te ayudo, pero usted le dice, no, yo puedo. Y entonces el Señor quiere hacerte liviano tu carga. Él quiere llevar esa carga pesada contigo también. Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere ser parte también de darte, de ayudarte también en tus debilidades, ayudarte en todo lo que tú estés pasando. No podemos ignorar, hermanos, en ningún momento que tenemos al Padre, tenemos al Hijo con nosotros, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que están ahí disponibles para ayudarnos. Amén. Así que cuando nos sintamos angustiados, cuando nos sintamos agobiados, cuando nos sintamos cargados, vayámonos a Él. Descansemos en Él, busquemos ese lugar, esa área ahí, en cualquier lugar donde clamemos, pero siempre, yo no sé usted si tiene su lugarcito ahí donde usted va a clamar y llorar y a derramar sus lágrimas delante de Él y poder. Yo cuando voy y busco la presencia del Señor y yo le cuento mis pesares, como dice, y le cuento lo que yo estoy pasando y descanso en Él, hermano, cuando yo salgo de esa oración, yo salgo como que me quitaron una carga pesada. Amén. Porque en veces hay cosas que no hayamos que hacer y nos ahogamos en ciertas situaciones y no le encontramos salida. Y teniendo ahí al que puede darnos la salida, pero no clamamos. En veces buscamos y empezamos a llamar, a ver, buscar ciertas respuestas. Es bueno hacerlo, pero más hermoso es ir a aquel que conoce todo. Sabe el presente, sabe el pasado y sabe el futuro. Sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Amén. Así que búsquele a Él en todo momento. También cada alma que ha recibido descanso de Él puede hallar una vida de reposada actividad en su yugo. Hermanos, cuando nosotros hemos recibido ese descanso de Él, nosotros podemos, hermanos, reposar. Hay un reposo en nuestra vida, hay un descanso en nuestras vidas. Usted ha visto personas que andan todas siempre angustiadas, porque no han dejado a Cristo llevar sus cargas. Pero cuando nosotros reposamos y descansamos en el Señor, nosotros tenemos una vida de reposo, de descanso. Su yugo es fácil a la mente voluntaria, su carga es ligera al corazón amante. Cuando nosotros, hermanos, nos disponemos y no peleamos en contra de lo que el Señor nos pide en su palabra, hermanos, no vamos a tener ningún tipo de situaciones, no vamos a tener ningún tipo de problema. El problema está y se nos hace difícil cuando, hermanos, no hacemos lo que el Señor nos dice y nosotros estamos ahí peleando. El Señor te dice ama, pero nosotros no estamos ahí, pero ¿cómo yo lo voy a amar si me hizo esto? El Señor te dice perdona, pero ¿cómo lo voy a perdonar si este me hizo tantas cosas? El Señor te dice dale, pero ¿cómo le voy a dar si Él no me da? Entonces se nos hace ¿qué? Difícil. Pero cuando nosotros el Señor te dice ama, y usted dice está bien Señor, porque yo voy a ir y lo voy a amar. Y el Señor te dice, perdónalo, está bien Señor, aunque yo no fui el que lo ofendí, él me ofendió, pero yo voy a ir y le voy a buscar el perdón, voy a buscar esa reconciliación. Señor, y el Señor te dice, bueno, yo voy a ir a dar Señor, aunque yo no he recibido nada, pero no tengo que esperar a recibir nada, porque ese es el verdadero amor. Entonces tenemos cierto tipo de conflictos internos nosotros. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Esta carne se revela en contra de lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Entonces hay un conflicto, pero cuando nosotros damos por completo y morimos por completo y damos nuestra vida a Dios y morimos por Él, hermanos, todo se nos hace fácil. Se nos hace fácil amar, se nos hace fácil perdonar, se nos hace fácil amar, se nos hace fácil ir más allá de la extra milla,
que realmente nosotros pudiésemos dar. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto quieren descansar en el Señor? Amén. Entonces dejemos de forcejear con Él. Dejemos de pelear con Él. Amén. En veces nos gusta pelear con Dios. Sí, en veces como que le queremos ganar a Dios. Y en ese querer pelear con Dios y quererle ganar a Dios, hermano, no vayamos a salir como le pasó a Jacob. Amén. Así que, pero mire que también el Señor nos invita como tercero a que Él nos invita a aprender. Versículo 29 dice, aprended de mí. ¿Y qué necesitamos aprender del Señor? Ahí dice, aprended de mí que yo soy manso. ¿Y qué? Y humilde de corazón. Manso y humilde. Entonces el Señor nos invita a que cada uno de nosotros, algunos cristianos dicen, yo soy manso pero no menso. Pero no es esa es la parte, amén, porque a veces nosotros con eso nos sacamos ya el problema. El Señor te llama a que seas manso y también humilde, que tengamos un corazón manso, un corazón humilde. Pero hermanos, nosotros en veces se nos sube y tenemos, mira hermanos, el cristiano tiene que estar todos los días aplastando ese orgullo, ese yo, todos los días, tiene que llevarlo a los pies de Cristo, arrodillado ahí, porque ese orgullo se nos sube y si nosotros lo dejamos subir, hermano, puede ser nuestra perdición, pero tenemos que aprender a qué, a ser manso y humilde de corazón. Mire, ¿por qué debemos el Señor dice aprender de mí? Para aprender de Cristo tenemos que ponernos entonces muy cerca de Él. Para nosotros poder aprender del Señor, tenemos que caminar lado a lado con Él. Amén. Para nosotros aprender buenas costumbres, tenemos que andar con personas que tienen buenas costumbres. Porque si nos ponemos con personas que tienen malas costumbres, se nos van a pegar. Amén. Dice un dicho, el que anda con lobos, a aullar, aprende. Amén. Hay un dicho que se dice, entonces si usted anda con personas que no van a edificar su vida, con personas que siempre van a andar negativamente, con personas que siempre van a andar criticando, con personas que siempre van a andar hablando, se le va a pegar. Amén. Pero si usted anda con Cristo, se le va a pegar también Cristo. Pues se le va a pegar a hacer esa mansedumbre que estuvo en Cristo, también va a estar en usted. Esa humildad que estuvo en Cristo va a estar en uno. Pero tenemos que estar cara a cara con Él, cerca, paso a paso con Él en toda nuestra vida. No solo podemos tener a Cristo cuando venimos aquí a la iglesia. Hay personas que solo se acuerdan de Cristo cuando vienen a la iglesia. Nosotros como cristianos debemos de ser cristocéntricos. Hermanos, que cuando nosotros vayamos a hacer cualquier cosa, nosotros digamos, Señor, es tu voluntad. Señor, ¿te agrada esto? Señor, ¿será que esto está bien lo que estoy haciendo? Señor, pareciera usted loco, pero eso es nosotros siempre queriendo agradar a Dios. Amén. ¿Será, Señor, y el Señor que conoce todas nuestras necesidades y todo lo que nosotros necesitamos, de seguro que Él nos va a ayudar? Así que tenemos entonces, para aprender de Cristo, tenemos que ponernos muy cerca de Él. Para acercarnos bien a Él, tenemos que estar atados al yugo con Él, pero nosotros no queremos. Queremos a Cristo, pero no queremos caminar con Él, no queremos caminar paso a paso con Él y tomar su yugo. Amén. Y tomar su yugo es tomar todo lo de Él, tomar lo que Él pasó. Amén. Él dice que se sometió a Cristo y se sometió ¿hasta cuál? Hasta la muerte de cruz. ¿Cuántos están dispuestos a someterse hasta la muerte? Someternos hasta la muerte y muerte de cruz. Él se sometió a Dios en todo. En todo. El buscar hacer la voluntad del Padre siempre estuvo en Cristo. Siempre estuvo en Él. Que esto debe de estar en nosotros, en que la voluntad del Padre siempre sea para nosotros nuestro anhelo de buscar siempre que nuestro Padre, hermano, hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero tenemos que estar
atados a Él. Muchos hermanos en veces piensan, como digo, en veces piensan que por venir a la iglesia ya estamos. Otros piensan, hermanos, que por andar la Biblia ya estamos. Muchos se han atrevido, hermanos, hasta a tatuarse ahí en la cruz. Piensan que por andar la cruz tatuada, ya ellos están a salvo. Otros hasta Jesús. Mire que tan atrevidos que hasta la palabra Jesús se la han tatuado en su cuerpo. Cuando la palabra de Dios dice que no nos debemos de tatuar nuestro cuerpo. Amén. Que eso es algo que al Señor no le agrada. Pero muchas personas, incluso personas que ya han conocido a Cristo, me da dolor cuando a veces veo personas que con el tatuaje de la cruz o el tatuaje de Jesús, I love you Jesus. Piensa que con eso ya, no, esto no se trata de que nos lo tatuemos o lo pongamos en nuestro cuerpo. Es más, eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que caminemos con Él a diario, que le obedezcamos a Él, que hagamos su perfecta voluntad, que no vayamos en contra de lo que ya Él estableció en su palabra. Amén. Así que es necesario que nosotros entonces tomemos ese yugo, el yugo que también Cristo tomó. Y mire que este yugo del servicio viene antes que la sabiduría espiritual. Aprendemos mejor mientras estamos uncidos. Y uncidos es atar un animal al yugo. Amén. Es cuando está ahí. Mientras más estemos uncidos a Cristo, hermanos, mejor será para nosotros. Pablo tuvo que clamar antes de recibir su divina comisión. ¿Y qué miramos ahí? En Hechos 9:6, miramos que Pablo, cuando él perseguía a los cristianos, se recuerdan, para matarlos, se encontró con Cristo. Y él dice y clamó, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, de Pablo sale esta expresión y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces nosotros, en ese sentido también, en un momento dado, en cualquier circunstancia de nuestra vida, también nosotros debemos de clamar al Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Que no, igual que Jesús clamó y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Pablo aquí cayó y dijo, Señor, dame instrucciones. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo, y el Señor le da instrucciones y le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué importante es preguntarle al Señor. El Señor no nos va a dejar a media. El Señor siempre nos va a dar una respuesta. El Señor siempre nos va a dirigir a cualquier pregunta que nosotros le tengamos a Él. Amén. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta a nuestro Señor Jesucristo y también tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones. Y hermanos, también servir a Cristo es también estar en la escuela del sufrimiento y testimonio. Amén. Para Cristo se aprenden también las cosas más profundas de Dios. O sea, en esa etapa de la escuela del sufrimiento, que no a todos nos gusta, amén, no todos queremos esa etapa de sufrimiento, pero tendrá que venir en nuestras vidas. Esas etapas, hermanos, son etapas en las cuales Dios manifiesta su gloria en nuestra vida. En esas etapas es donde, en esa escuela del sufrimiento, es donde Dios se manifiesta de una manera poderosa sobre nuestras vidas. Yo no sé usted si ha tenido experiencias como esas, pero cuando yo he pasado por momentos difíciles es cuando he visto la gloria de Dios, es cuando Dios se manifiesta de una forma poderosa en mi vida. Y aunque a veces yo le pregunto al Señor y no tengo respuesta, pero el que Él se manifiesta en mi vida, yo sé que Él está conmigo y que Él está trabajando. Y aunque no entienda en el momento las situaciones, hermano, yo sé que el Señor está en control y yo puedo descansar. Yo puedo descansar y saber que Él está conmigo llevando también esa pesada carga o esa pesada situación. Así que, y en esos momentos también aprendemos las profundidades de Dios.
En esos momentos de sufrimiento y de testimonio, aprendemos, entendemos cosas grandes que el Señor tiene para nuestras vidas. Hermanos, nosotros como iglesia hemos pasado un proceso en este año y hablando con la pastora en este año, realmente me dice ella, ¿cómo ve la iglesia? Yo le digo, estamos como que estamos ahí y que a pesar de todo lo que pasamos, hicimos lo que teníamos que hacer, no cancelamos nada, avanzamos y hicimos. El enemigo nos quiso parar, no entendemos, ni yo he entendido y le estoy preguntando a Dios por qué de las situaciones anteriores, pero no me toca a mí ahora entenderlas, sino caminar en fe, continuar haciendo el trabajo del Señor. En su momento dado, el Señor nos revelará y nos hará entender del porqué de las situaciones. Pero la iglesia no se puede estancar, no se puede parar y nosotros tenemos que seguir adelante. Cierto, hemos sido tambaleados, pero en medio de todo eso, hablando con unos hermanos anoche, el Señor nos ha dicho que el Shaddai iba a correr por todo el lado, pero no nos dijo cómo. Amén. Pero usted ve en toda esta situación y en la situación que tuvimos con nuestra hermana Lucero, vino las noticias, Telemundo y todo el mundo, que trascendió hasta a otros países y el Shaddai se dio a conocer a otros países. No, el Señor no nos dijo de qué forma nos iba a dar a conocer, pero el Shaddai corrió por todos los lados. Amén. Aunque en esta situación aún no entendemos el porqué de toda esta situación, pero yo sé que mi Dios vive y que el Señor sigue sentado en su trono y nosotros como iglesia podemos descansar y no podemos parar de hacer el trabajo del Señor, de servirle a Él. Amén. Así que es un tiempo que quizás hemos estado ahí. Hermanos, yo veo como que el tiempo se paró, como que el tiempo se detuvo. Estamos trabajando, pero como que se detuvo por un momento. Pero es un tiempo en el cual también como iglesia tenemos que levantarnos y seguir adelante. Amén. Así que esa parte que pasamos nos enseñó mucho. Nos enseñó tantas cosas, nos enseñó la unidad, nos enseñó tantas cosas y miramos la gloria del Señor en medio de toda esa situación. Pero, y miren cómo es todo esto, porque mire que Dios también, y este es un pequeño, pero nuestra hermana, la hermana de Lucero, Carla ha estado pasando por años con ella necesitando un trasplante, un riñón, y eso fue una batalla grande, que la querían mandar para México y se consiguió, se trabajó en todo eso, ha sido por años, pero gloria a Dios, hermano, la semana pasada, el jueves pasado, ella recibió su trasplante de riñón. Y para gloria de Dios, ya creo que ayer ella ya el riñón empezó a funcionar, a tomar forma. Por primera vez desde hace años ella pudo ir al baño. Todo ella se lo sacaban pero gloria a Dios. Y vemos la gloria de Dios en este hogar. Dios da y Dios quita. Amén. Ese es nuestro Dios. No sabemos del por qué. Pero lo más hermoso es que nuestra hermana está ahí arriba y ya gozando del Señor, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Amén. Así que, mire que también la razón por la que muchos cristianos no progresan en la gracia y en inclinaciones celestiales es que se avergüenzan en veces del yugo de Cristo y no guardando compañía con Él no pueden ser enseñados por Él. ¿Por qué? Porque en veces nos avergonzamos de Cristo, nos avergonzamos de que nos miren, en veces en veces hasta nos avergonzamos de orar, nos avergonzamos de decir que somos cristianos, nos avergonzamos de que la gente sepa de que nosotros somos hijos de Dios, nos avergonzamos de que nos llamen cristianos, nos avergonzamos en veces en el lugar donde estamos y en veces eso, hermano, no nos lleva a crecer.
no nos lleva a avanzar, no nos lleva a realmente a donde Dios quiere que lleguemos. Y porque la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, la voluntad de Dios es que nosotros avancemos, la voluntad de Dios es que nosotros no nos quedemos estancados, la voluntad de Dios no es que se quede allí donde usted está, la voluntad de Dios es que sigamos creciendo, amén. Así que trate, amén, de hacer lo que le agrada al Señor, trate de hacer su voluntad, trate de ser luz, trate de allá en el lugar donde está ser lo que está llamado a hacer en este mundo, amén. La otra, entramos en la escuela de Cristo cuando entramos en su yugo, eso lo debemos de entender. Hermanos, en veces cuando vienen los sufrimientos o vienen las batallas, hermanos, no las queremos, ¿sí o no? Que queremos todo lo que es bueno, lo que es lindo, que a quien no le gusta todo lo hermoso, todo lo lindo. Pero cuando nosotros decidimos servir a Cristo, hermanos, también hemos decidido ¿a qué? A tomar también ese yugo. En veces preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre ven y hay, por qué me causa este sufrimiento? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esto? Y nos preguntamos. Y la pregunta sería para nosotros, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? La pregunta de nosotros sería, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta prueba? Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta tribulación? Dame fuerza, dame salida, dame ayuda y que al salir de esta prueba yo pueda ser fortalecido y entender tus planes y tus propósitos. Amén. Así que entramos en la escuela de Cristo cuando entramos en su yugo. Hay muchas ramas de aprendizaje aquí. Primeramente, con Él aprendemos a ser ¿qué? Pacientes. Amén. Con Él aprendemos a ser pacientes. En medio de esas pruebas aprendemos a ser pacientes. Hermanos, y la paciencia es necesaria en nuestra vida. Yo en veces, hermanos, me impaciento mucho y en ese tengo que pedirle a mi Señor un poquito de paciencia. Yo no sé cuántos tienen problemas con la paciencia, pero en veces, hermanos, yo quiero las cosas y en veces tengo que calmarme y ser paciente en algunas cosas. En veces yo quiero la respuesta del Señor rápido y no la respuesta del Señor no viene cuando yo la quiera y cuando yo la pida. La respuesta del Señor viene cuando Él quiera darla. Pero tenemos que aprender a ser pacientes. Amén. Entonces con Él aprendemos a ser pacientes en el padecimiento. Con Él aprendemos a andar humildemente. Cuando hermanos, nosotros pasamos con situaciones y podemos manifestar el amor de Cristo, hermanos, estamos también manifestando ese andar con Cristo. Con Él aprendemos a confiar implícitamente, a confiar en qué, que aunque, hermanos, nosotros no miremos puerta, aunque nosotros no miremos salida, aunque para nosotros ya miremos todo terminado, nosotros podemos confiar en el Señor, que el Señor tiene una salida, que el Señor tiene esa puerta abierta. Nosotros podemos estar confiados que no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Y también aprendemos a amar intensamente. Amén. A amar intensamente, pero no con ese amor eros. Ese amor incondicional, ese amor humano, ese amor que todos manejamos y aprendemos, aprendemos a amar, pero amar con ese amor ágape. Amén. Yo en veces le digo a ciertas parejas que ya están pasando el amor ese de las emociones, de la atracción y de todo, y cuando empiezan ciertos problemitas y donde dice ya no lo quiero, entonces yo le digo, aquí es donde empieza el verdadero amor. Aquí es donde empieza a que empieces a amarlo con el verdadero amor. Tú lo has amado con ese amor incondicional, pero Dios quiere que nosotros amemos con el amor ágape, ese amor que Él nos ha enseñado. ¿Y cuál es ese amor? Imagínense que nosotros teníamos
una condenación sobre nosotros. Amén. Estábamos condenados a muerte. Estábamos sucios, llenos de tantas cosas del pecado. Hermanos, yo creo que nadie daba quizás un centavo por nosotros, pero vino Cristo y dice, yo lo amo y lo amo con amor eterno. Y es más, yo no voy a esperar que Él cambie, yo no voy a esperar que Él salga de esa situación. Yo voy a ir y voy a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darle vida y vida eterna, para limpiarlo, para sacarlo de esa situación. Entonces, el Señor no esperó de nosotros algo, simplemente lo dio, y lo dio como un regalo maravilloso para nuestras vidas. Y hoy tenemos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Teníamos una condenación eterna, pero ahora tenemos vida eterna. Qué glorioso es nuestro Señor. El Señor no miró nuestra condición antes de morir en la cruz. Lo admiró, pero Él se dio en amor, con ese amor ágape, sin esperar nada a cambio. Qué lindo ese amor. Y ese amor es el que el Señor quiere que tengamos los unos por los otros. Amén. Miramos también que nos enseña, aprendemos cuando llevamos ese yugo, aprendemos a regocijarnos grandemente. ¿Por qué? Porque dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Así que entonces nos regocijamos como el salmista se regocijaba. ¿En qué? En andar en el Señor. Se regocijaba en hacer la voluntad del Señor. Se regocijaba en servir al Señor. Se regocijaba en hacer lo que el Señor le agradaba. Entonces hay un regocijo en nuestra vida cuando nosotros tomamos en serio eso y aprendemos a andar con el Señor. Nos regocijamos. Cuando servimos al Señor lo hacemos con regocijo, con alegría. Ya no es una carga, sino que lo hacemos con alegría. Pero hay hermanos que lo hacen todavía como una carga. Hermanos, si le preguntan si va a hacer algo como que, déjeme pensarlo. Pero hay otros hermanos que dicen, hermano, yo estaba orando. Y eso es lo que el Señor me ha confirmado. Usted cuando oye de esas personas, hermanos, es como que dice, este me quiere. Y hay otras personas que quieren, pero su situación, hermanos, de su vida no le da para poder, porque también tiene que lidiar con situaciones y no quiere entregar esas cosas a Cristo, entonces no puede servir. Quiere servir, pero hermanos, no puede de esa manera. ¿Por qué? Porque, hermanos, es como mandar a un soldado a la batalla herido, es como mandarlo sin entrenamiento, sin esto, y indefenso. Si lo mandamos y lo entramos a servir, entra indefenso y es propenso a que el enemigo le dé duro, amén, y salga herido en la batalla. Pero, hermanos, es hermoso cuando nosotros servimos a Cristo con alegría, servimos a Cristo con regocijo, cuando nosotros lo hacemos, hermanos, porque realmente hemos entendido que Dios está con nosotros y que sabemos que el Señor también le agrada que nosotros le sirvamos, nos regocijamos en Él en todo. Voy a pedir al grupo que pase. En el 20, miramos ahí. Tenemos en Efesios 4, 20 al 24, nos habla y nos dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Amén. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es esto, hermano? Cuando nosotros nos despojamos de ese viejo hombre, hermanos, la carga va a ser fácil. Cuando nos despojamos de ese viejo hombre, de esa manera de vivir anteriormente que nosotros vivíamos, hermanos, va a haber descanso en nuestras vidas. Y entonces va a haber una renovación en el espíritu de nuestra mente también.
Hermanos, hay gente que tiene la mente llena de tanta suciedad y de tantas cosas. En esta tarde, y para terminar como testimonio, hay una persona en mi trabajo que, hermano, lo conozco desde ya tiempo. Y hoy sí, ella ha sido una persona bien tremenda, con un vocabulario, hermano, que yo en veces me le hacía a un lado y ya no le cambiaba o esto. Y él iba a una iglesia, según. Pero en la tarde se me acercó y llorando ahí donde yo estaba, y me dice, ¿sabes qué? Hoy me di cuenta que yo realmente no tenía a Cristo en mi corazón. He estado en la iglesia y yo hacía tantas cosas y yo, dice, tuve que aceptar a Cristo porque realmente yo no era salvo. Y dice, y yo ahora, tú ves, quiero cambiar, yo ya no quiero oír ni hablar ni hacer cosas que no le agradan a Dios. Y ahí empecé yo a hablarle y aquel hombre empezó a llorar, yo ahí en medio del trabajo y llorando y en medio trabajando y todo eso, pero hablando de lo que Cristo hace. Y eso es cuando nosotros permitimos a Cristo en nuestras vidas y que sea Él el que tome el control de nuestras vidas, hermano, y entregamos todo a Él y entregamos nuestra mente para que sea renovada por Él, entregamos ese viejo hombre a los pies de Cristo. Entonces, hermano, va a haber una mente renovada en el Espíritu. Entonces, nuestro yugo va a ser fácil. El yugo de Cristo o el seguir a Cristo va a ser fácil. No va a haber, hermano, que lo va a sentir usted difícil o se va a sentir como... Hay veces, hermanos, que dice, pero es que esto está difícil. No, usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él yo voy a conquistar naciones. Con Él yo voy a ir y en fe yo me voy a mover, yo voy a hacer. Y aunque usted no vea, decir, yo creo que el Señor abre esa puerta. Yo creo que el Señor me da ese nuevo empleo. Yo creo que el Señor me saca de aquí. Yo creo que el Señor hace grandes cosas en mi vida. Ese yo creo, caminamos en fe, caminamos siempre confiado en el Señor y hay un descanso en nuestra vida que aunque miramos que se levanten cosas contra nosotros, nosotros seguimos confiados en el Señor, sabemos que Él es nuestro reposo, sabemos que Él es nuestra ayuda, sabemos que podemos dormir confiados porque el Señor guarda de nosotros. Así que para terminar, entendemos que la sumisión, hermanos, al Señor trae descanso. Cuando nos sometemos al Señor completamente, va a haber descanso. El camino para la libertad espiritual comienza aceptando el señorío de Cristo. Pero eso es lo que nos cuesta aceptar, de que Cristo es nuestro Señor, de que nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos, sino que ahora quien gobierna mi vida se llama Jesucristo. Entonces, cuando nos sometemos al señorío de Cristo, nuestra vida va a sentir un alivio, nuestra vida va a sentir un descanso. En esta noche yo le invito a que someta su vida a Cristo. Hermanos, si ya usted decidió seguir este camino y seguir a Cristo, no pelee más. Yo le invito a que no pelee más con el Señor. Dígale, Señor, yo me rindo a ti, me someto a ti, someto mi alma, someto mi espíritu, someto mi mente, someto esos deseos, someto todos esos pensamientos, someto ese orgullo, someto ese yo, someto todo, Señor, a tus pies. Y me rindo a ti en esta noche. No pelearé más contigo. Aun cuando no entienda, Señor, yo sé que yo sé que tu voluntad es agradable y perfecta, aún sin entenderlo, porque los pensamientos que Él tiene son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra. Nos ponemos de pie en esta noche. Allí donde estás, y si quieres venir al altar también lo puedes hacer, pero yo te invito a que ahí donde estás, ahí en tu lugar, levanta tus manos y te invito a
que te rindas al Señor esta noche. Yo te invito a que tú le digas, platiques ahí con el Señor. Usted dirá, lo he hecho, pastor. Hágalo una vez más, en fe. Dígale, Señor, mira esta área, no la he sometido a ti, pero hoy la someto a ti. Yo someto esta área a ti, Señor. No quiero pelear más. Ahí donde usted está, levante su mano y dígale, Señor, someto mi vida a tu señorío. Yo reconozco que tú eres mi Señor y que el que gobierna mi vida eres tú. No hay nadie más. Someto mi voluntad a ti, someto mi mente a ti, mis emociones las someto a ti, oh Dios. Mi vida yo la someto a tu perfecta voluntad. Perdóname cuando hemos peleado, perdóname cuando he peleado en contra de ti. Perdóname cuando no he hecho tu voluntad, oh Dios. Perdóname cuando quizás no he hecho lo que tú me has mandado a hacer. Perdóname, Señor. Pero en esta noche yo me someto a ti y a tu perfecta voluntad. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Mientras entonamos una adoración, ahí donde estás, siga hablando con el Señor.